Fue obra del Palacio Púrpura de Fuego. El gran escudo protector, el secreto del sacrificio espiritual. Han pasado 2000 años. Los remanentes del Palacio Púrpura de Fuego finalmente han aparecido. Abuelo. No te muevas. Esto está lleno de veneno. Retrocede. ¿Qué le hiciste a mi abuelo? ¿Basta? Abuelo. Ahora me siento mucho mejor que antes. ¿Cómo es posible? En solo unos momentos, su pulso se ha estabilizado. El veneno en su cuerpo ha desaparecido por completo. Originalmente, el señor Tan solo le quedaba menos de un mes de vida, pero ahora parece que podría vivir otros 10 años. Muchas gracias, médico milagroso. No hay de qué. En realidad, no eres tan frío como pareces. Doctor Fan, antes fui imprudente, por favor no lo tome a mal. Joven. Cuando mencioné a mi familia, noté algo extraño en tus ojos. ¿Dónde está tu familia? ¿Mi familia? Todos están muertos. ¿Quién lo hizo? No te preocupes, nuestra familia Tan definitivamente. Te haré justicia. No hace falta. Los voy a acabar con mis propias manos. Tras ellos, rápido. Cuando vuelvas, me caso contigo. Sun Xuan, ¿no? Debe de ser alguien que se le parece. Fui yo quien la enterró con mis propias manos aquel año. Es la señorita de la familia Ji. Son de la familia Yan. Menuda resistencia, te hemos perseguido desde la aldea Jiannan. Hasta has llegado a un sitio como este. Vuestra familia Yan quiere llevar esto al extremo. Yo, Ji Reumei, jamás me echaré atrás. Señor Fan, nosotros nos encargamos. Fan Ming de la familia Tan está aquí. Largo ya. También hay gente de la familia Tan. Primero iba a acabar con los Ji. Y luego os tocaría a vosotros. Pero así está mejor. Os liquido a todos de una vez. Lao sí. ¿Seguro? Podría eliminar a 3 de un golpe. Pero somos de carne y hueso, no podemos detener todas las balas. Ustedes, los guerreros innatos, siempre presumiendo. ¿Y los de la familia Tan? ¿Por qué ahora están acobardados como perros? ¡Qué insolencia! Hermano Fen. ¿En qué momento estamos? ¿Usando puños y piernas? ¿Acaso son más rápidos que las balas? El señor Fan salvó la vida del anciano, es nuestro benefactor. Llévense al señor Fan, yo los retendré. Lao Si, ¿crees que te voy a dejar ir? Oye. Ya está bien, no vayan a destrozar mi patio. ¿Y tú quién eres? Si rompen algo de mi patio, tendrán que pagarlo. De acuerdo, te pago. ¿Te basta con una bala? Señor Fan, cuidado. ¿Mi ropa? Mira, ¿para qué me provocas? Jefe, ¿por qué las balas no le hacen nada? Da igual, acabemos con ellos. ¿Cómo es posible? ¿Estaré soñando? Siempre se ha dicho que algunos maestros pueden liberar su energía vital y envolverse con ella, pero jamás oí hablar de alguien que use su energía para detener balas. NN. El divino Dr. Fang es increíble. Divino Dr. Fan, me atrevo a preguntar, ¿en qué nivel de cultivo está? Periodo de refinamiento de Dr. Fan, ¿no lo sabía? Cada vez que un guerrero entrena hasta el 12º nivel, puede romper un reino. Por encima de los guerreros innatos están los maestros de artes marciales, los venerables marciales, por encima de ellos, los santos marciales. Según su forma de hablar, debería estar en el nivel innato, 9.963. Dr. Fan, si no quiere revelar su verdadera fuerza, lo entiendo. Un montón de inútiles, ¿tengo que hacerlo yo mismo? ¡Qué poderosa energía!
Es él, este es el apodado, demonio de sangre, Sentu. Sentu, el demonio de sangre, una vez solo. Masacró a 9 escuelas y 12 sectas en Jiangnan. Su fuerza debe estar por encima del Dr. Fan. Señor Sentu, ha venido. ¿Ni siquiera pueden manejar a Fierre Umei? ¿Para qué sirven? Señor Sentu. Ya teníamos éxito, incluso podríamos capturar a la familia Tan. Pero de este tipo que cultiva verduras. Pudo bloquear las balas. Liberar y es solo un truco pequeño, no más que el nivel de un maestro marcial. Ahora te doy 2 opciones. Romperte tus propias extremidades, o yo mismo te inutilizo. No quiero elegir ninguna de las dos. ¿Un simple maestro marcial realmente se cree importante? Ya que es así, déjame mostrarte lo que significa, hay más allá del cielo. Señor Fan, su nivel está por encima del suyo. Llévate a Xiao Rou y a los demás, yo no retendré. Papá, tío cuarto. El siguiente eres tú. Hace mucho que no encuentro a alguien decente, perfecto para probar. La fuerza de mi cuerpo físico. Te dejo atacar primero. ¿Te atreves a desafiar públicamente a nuestro señor Sentu? ¿Sabes las consecuencias? Un simple guerrero innato. Con mucho orgullo. Hoy te mostraré la diferencia entre nosotros. No quería usar este movimiento, pero me obligaste. Cuidado, Dr. Fan. Llama púrpura secreta. ¿Cómo lo hizo el señor Fan? ¿Acaso entre los jóvenes hay un experto así? Su rostro. Eres de la secta de la llama púrpura. ¿Cómo sabes de la secta de la llama púrpura? ¿Resistir la erosión de la llama púrpura? 2000 años, por fin te encontré. ¿Quién eres realmente? Me llamo Fan Yu. ¿Eres ese Fan Yu, el que exterminó la secta de la llama púrpura? Dime, ¿dónde están los restos de la secta púrpura? ¿Quieres saber el paradero del Palacio de la Púrpura Ardiente? No te lo diré. No puedes detenernos. Entonces muere. Señor Sentu. Fango. Ningún remanente del Palacio de la Púrpura Ardiente escapará. Este debe ser el señor Fan, ¿verdad? Gracias por salvar mi vida. No es necesario, ellos fueron los que destruyeron mi jardín primero. A partir de ahora, usted es un invitado de honor de la familia Ji. Este es un cheque sin cantidad escrita. No es necesario. Alguien como el señor Fan no se preocupa por cosas materiales. Para un guerrero, lo importante es lo que puede mejorar su fuerza. Tesoros celestiales. Fue una falta de respeto de mi parte. Recibí noticias de que recientemente el maestro del tesoro ha reunido muchas rarezas y a través de canales especiales consiguió un núcleo de bestia mágica. En nombre de la familia Ji, prepararé para el señor Fan una subasta exclusiva. Lo que el señor Fan elija. Lo compraré todo. Los remanentes del Palacio de la Púrpura Ardiente han aparecido. Puedo aprovechar esta oportunidad para investigar sobre ellos. Bien. Hazlo como dices. Maestro. Pequeño In. Recientemente fui a Jiangdai a visitarlo. Pequeño In, eres muy considerado. Esta vez fui a Jiangdai para traerle algo importante. Venerable In. Varios señores lo esperan para una reunión. ¿Qué esperen? Sí. ¿No ven que estoy hablando con mi maestro? Maestro. Dame una oportunidad. Está bien. Xiao Wu, el maestro del tesoro, ya llegó a Jiangnan. Debemos obtener el núcleo de bestia mágica que lleva. Sí, este es un regalo para mi maestro, el hermano mayor Fan. Sí. Señor Yuntian. Levántate. El plan para asesinar a Ji Mei fracasó. El señor Sentu murió en este plan. ¿Qué? Cálmese, señor.
¿Quién se atreve a tocar a alguien de mi palacio de la púrpura ardiente? Según el informe de Baizan, fue un joven de unos 20 años. Joven, detuvo su plan. El plan de resurgimiento del Palacio Púrpura no puede verse afectado. Elimínenlo de inmediato. Sí. Hay un aura del Palacio Púrpura. Miren. El joven Zen Pen, también ha venido. Zen Pen y el patriarca de la familia Tang, Fan Minde, tienen una buena relación. Muchos quieren subirse a este tren. Nadie esperaba que al final, el padre y la hija Jian se adelantaran. Joven Zen, le brindo un trago. ¿Quién es ese? ¡Qué mala educación! Sí, ¿quién es? Justo aquí. Fang Yu, ¿qué hace aquí? ¿Lo conoces? Lo vi en la escuela. Solo es un estudiante pobre. No te acerques a ese tipo, te rebaja. Fang Yu, ¿no escuchaste? El joven Zeng te está advirtiendo. Hay que conocerse a uno mismo, si no eres de este nivel. No te metas donde no debes. Si no me hubieran invitado, no habría venido. La reunión del Tesoro Supremo fue organizada especialmente por la familia Ji, para una gran personalidad. La señorita Ji movió todos sus contactos, invitando solo a los grandes de la región de Jiangnan. Dices que fuiste invitado. ¿Dónde está tu invitación? Nadie me dijo nada sobre una invitación. ¡Qué ridículo! Sinvergüenza. Exacto. Ridículo. ¿Nos tomas por tontos? Entonces veré quién desafió las reglas de la familia Ji para invitarte. A este pobre diablo. ¡Qué molestia! Hierreumei. ¿Tú? Ni siquiera ves tu propia posición. La señorita Ji llegará pronto, este chico. Pronto tendrá que irse con el rabo entre las piernas. ¿Por qué no dices que eres la señorita Ji? ¿O esa gran personalidad? Debí haberme quedado en casa. Hierreumei organizó esta reunión. ¡Qué lío! Fu, inconsciente. Colarse para comer y beber es una cosa, pero el nombre de la señorita Ji es para que lo digas así. ¿No me escuchas? Te haré comer. Hace un momento. Te vi comiendo feliz, abre la boca, te daré de comer. Come. El joven Zen sabe divertirse. Mira lo pobre que es este tipo, parece que está deseando ser el perro del joven Zen. Joven Zen, ¿qué haces? ¿Cómo te atreves a atacar al joven Zen? ¡Qué audacia! Realmente no valoras tu vida. Perro asqueroso, ¿cómo te atreves a tocarme? Hoy, en nombre de la familia Ji, te voy a dar una buena lección, perro callejero. Vengan, rómpanle las piernas. Ha llegado la señorita Ji. La señorita Ji está aquí. Miren. Ahora sí que está muerto. No es de extrañar que sea la líder de una de las familias más importantes de Jiangnan. Realmente es extraordinaria. ¿Quién será esa gran figura detrás de ella? ¿Qué clase de identidad tendrá? No hablemos de grandes figuras. Creo que este tipo insolente está acabado. Señorita Ji. Hace tanto que no nos vemos, cada vez más hermosa. Joven Zen. Lárgate. ¿Qué están haciendo? Señorita Ji, aquí hay un intruso que viene a comer y beber gratis. Tememos que afecte la reputación de su familia Ji, así que planeábamos enseñarle una lección. Si la señorita Ji lo descubre hoy, su vida está arruinada. Que tenga suerte. ¿Te refieres a él? Sí, señorita Ji. Gente sinvergüenza como esta. Debería ser expulsada de inmediato. Encima dice que usted lo invitó. ¿No está rebajando su nivel? Bofetada. ¿Lo oyes? ¿Por qué no sigues actuando? Antes eras muy buen actor, ¿no? Ahora te han desenmascarado. Esto. Señorita Ji, usted. Otra bofetada. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la golpean? Es la señorita Zen. Señorita Ji, ¿qué está haciendo? Señor Fan. ¿Qué pasa? Hierreumei es la hija mayor de la familia Ji, de un estatus extremadamente noble.
Y sin embargo, le hace una reverencia a ese pobre tipo. Señorita Ji, todos han sido engañados por él. Él claramente. Cállate. Papá, Señorita Ji, mi hija es inmadura. ¿y tú quién eres? Soy Jian Zhendong. Soy el gerente del departamento de seguridad del grupo Ji. Un simple gerente. ¿Cómo consiguió una invitación a la exposición de Tesoros Supremos? Señorita Ji, yo le di una invitación. Para que viniera. Ministro Zhao, diste una invitación a tu subordinado. Sin autorización. Pero ya que lo trajiste, deberías controlarlo. El señor Fang es un invitado importante de nuestra familia Ji. E intentas al humillarlo. ¿Qué intenciones tienes? Apresúrate a disculparte con el señor Fan. No reconocía a un hombre importante. Por favor, perdóname. ¿Qué esperas? Disculpa ahora mismo con el señor Fan. No quiero. Él es claramente un estafador. Todos han sido engañados por él. Discúlpate. Demuéstrame que solo es un estudiante pobre. Demostrar que no es asunto tuyo. Señorita Ji, no tengo ninguna relación con ella. Señor Fan, los dos hemos sido groseros contigo, lo sentimos mucho. Déjalos ir. A partir de ahora, estás despedido, ministro Zhao. Tú también eres responsable. Suspensión de 1 mes. Reflexiona bien. Sí. ¡Qué vergüenza! Señorita Ji, Vi todo lo que pasó en el salón. Todo lo que le hiciste al señor Fan. Arrodíllate y pide perdón ahora. señorita Ji, puedes manejar a tus subordinados, no tengo objeciones. Pero lo que haga Zhen Pen no es de tu incumbencia. Además, mi familia Zhen tiene el respaldo de la familia Tan. Ayer, el patriarca Tan invitó a mi padre a tomar té. Si las cosas se ponen feas, no te temo. Fan Minde. ¿Es el patriarca Tan del que hablas? Muchacho insolente, ¿cómo te atreves a llamar al patriarca Tan por su nombre? Todos lo escucharon. Cuando el patriarca Tan se entere, te romperá esa boca insolente. Verás cómo sigues siendo arrogante. ¿Quieres morir? Llegó el patriarca Tan. ¿Quién se atreve a tocar a alguien de mi familia Tan? Patriarca Tan, ¿qué pasa aquí? Joven Zen, ¿qué ocurrió? Alguien se coló para estafar y comer gratis. Yo solo quería ayudar a la señorita Ji a mantener el orden. Y le di una lección a esa persona. Pero la señorita Ji me obligó a arrodillarme. ¿No es esto una provocación hacia mí? Señorita Ji, ¿es cierto esto? Realmente ofendió a mi distinguido invitado. Señor Fan Yu. Señor Tan, es él. Acaba de llamarlo por su nombre. ¿No estabas muy animado hace un momento? ¿Por qué ahora no dices nada? Arrodíllate. ¿No escuchaste? El señor Tan te ordena que te arrodilles. El señor Fang es el salvador de nuestra familia Tan. Ofenderlo es ofender a la familia Tan. ¿Quién es ese tipo realmente? Las dos grandes familias, Ji y Tan, están de su lado. Pequeño Tan. No importa lo que hagas, en el trato con las personas. La humanidad es lo primero. El señor Fang tiene razón. A partir de ahora, la familia Tan termina toda colaboración con la familia Zen, efectivo inmediatamente. Señor Tan, sin el apoyo de la familia Tan, nuestro negocio familiar Zen está arruinado. Si mi padre se entera, me matará. Señor Tan. Curioso. Sáquenlo. Por favor, mi padre me matará. Señor Tan. Señor Tan. Las familias Tan y Ji, qué gran influencia. La familia Yang también vino. Ayer enviaron asesinos contra nosotros. Y hoy se atreven a mostrarse abiertamente. Tienen mucho valor. No hay pruebas de esto, no rompamos las relaciones todavía. Primero ayudemos al señor Fan a conseguir el núcleo de la bestia. MMM. Este joven tiene el apoyo de las familias Tang y Ji. Debe tener algo extraordinario. Escuché que curaste la enfermedad del anciano Tang. Sí, gracias al Dr. Fang, la enfermedad de mi abuelo. Ha mejorado mucho. ¿Tú eres Fang Yu? A tu edad, con esa habilidad médica, eres un talento. Jiangsu, dale un apretón de manos. En realidad, somos de la misma escuela. Hoy vinimos solo a saludar. Hola. Soy Jiangsu. Hola, Fan Yu. La situación se complica. Jiangsu es el más joven. Semimaestro de Hyuzhou, un dios entre la joven generación. ¿Verdad? Papá, ve a ayudar al Dr. Fang.
Papá, parece que Yang Su está en desventaja. El nivel de semimaestro es algo que los guerreros rara vez alcanzan en su vida. El poder del señor Fan es realmente un misterio. Hierreumei, dile a tus subordinados que suelten. El señor Fan es mi invitado de honor, no tengo derecho a ordenarle. Ya que a tu hermano le gusta tanto estrechar manos. No puedo defraudarlo, ¿verdad? Suéltalo. Es realmente salió herido. ¿Cómo es posible? ¿Quién diablos es este tipo? Demonios. Eres bueno. Espera a que termine la subasta del Tesoro Supremo. Luego arreglaremos cuentas. Vamos. La última vez envié a varios asesinos de élite para matar a Hirudun. Todos fueron eliminados. Creo que podría estar relacionado con esta persona. ¿Qué opinas de su fuerza? Ese tipo es extraño. Su aura indica que solo tiene la fuerza de un guerrero innato, pero su poder físico es sorprendentemente grande. ¿Puedes lidiar con él? Probablemente no ha estudiado las artes marciales ortodoxas. En combate real, solo la fuerza física no es suficiente. Con mi nivel actual de semi-maestro, puedo manejarlo fácilmente. Hola a todos, soy el maestro del tesoro. Bienvenidos a la subasta de hoy. El primer artículo de hoy es la píldora del dragón solar, creada por el maestro Wu. De Wei Bei tras 10 años de refinación. Tiene el poder de revivir a los muertos y prolongar la vida. Precio inicial, 10 millones. ¿10 millones? La última vez que apareció la píldora del dragón solar fue hace 20 años. Es un buen artículo, Lao Jian, no me lo disputes. No hay discusión, no te lo dejaré. ¿10 millones? 10 millones, la tomo. Es él. El señor Fan ha estado recluido demasiado tiempo, quizá no entienda. La situación actual. Las familias He, Tan y Yang son las principales familias de Jiangnan. Pero en términos de jerarquía, la más poderosa es la familia In, ubicada en la capital. Impudao de la familia In, el viejo In, es el jefe de la Asamblea Nacional y cercano al gobernante. El anciano Wu representa a la familia In. Oponerse a él es oponerse al viejo In. Xiaoin, ¿cómo te volviste tan fuerte? Señor Fan, no hable así, es una falta de respeto al viejo In. Podría costarte la cabeza. ¿Algún invitado quiere pujar? ¿Quién se atreve a ofertar? ¿Es oponerse a la familia In? ¿Quieres morir? Bien, este artículo es para el maestro Wu de la familia In. El siguiente artículo es un núcleo de bestia traído de las regiones heladas del norte de Hifou. Si un guerrero lo consume, puede mejorar significativamente su nivel. Precio inicial, 50 millones. Es el núcleo de una bestia de 9º grado, la ballena devoradora. Al absorberlo, seguro habrá un avance. Lo quiero. 100 millones. Es la heredera de la familia He, ofertando desde el principio. Un precio tan alto demuestra claramente su determinación de conseguirlo. 150 millones. Un aumento de 50 millones de golpe. Esto va a estar interesante. ¿No tienes suficiente dinero? Me detuve porque quien levantó la tarjeta fue el anciano Wu. La casa de subastas tiene una regla. Si el anciano Wu hace una oferta, no se puede pujar o será considerado un desafío al anciano In. Señor Fan, mejor déjelo. Continúe. Señor Fan. Este tipo realmente no valora su vida. 200 millones. La familia He está loca. ¿Cómo se atreven a desafiar a la familia In? Es como suicidarse. Después de esta noche, las familias He y Tan dejarán de existir. Maldición. El anciano Wu está furioso. Su poder ha alcanzado el pico del maestro. Es aterrador. Esto es un problema. Familias He y Tan, escuchen. Este núcleo de bestia es un regalo que el anciano In preparó para su maestro. Si lo entregan ahora, puedo perdonar lo ocurrido. 9. Inbudao tiene bastante piedad filial. No en vano lo entrené en el pasado. ¿Cómo te atreves a llamar al anciano In por su nombre? ¡Qué insolencia! ¿De dónde salió este animal sin cerebro? Realmente no conoce su lugar. ¿Todos escucharon? Este tipo repetidamente falta el respeto al anciano In. Incluso se atreve a montarse sobre el anciano In. Faltarle al respeto al anciano In es faltarle al respeto a la capital. Es faltarle al respeto a todo el reino de Hifou. Anciano Wu, con este tipo de personas con malas intenciones,
Debemos actuar de inmediato. Mátalo, 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 mátalo. Mátalo, mátalo. Lo hiciste bien. Fang Yu provocó la ira de todos. El anciano Wu decidió matarlo. Así, las familias He y Tang definitivamente sufrirán las consecuencias. De esta manera, no tendremos que intervenir. Orden del rey. En el reino de Huzhou, cualquiera que obstaculice a la familia Yin será ejecutado en el acto. Ya te di una oportunidad, pero no la aprovechaste. Ahora, solo puedo actuar con justicia. De lo contrario, no habrá forma de calmar a la multitud. Esta presión creciente. ¿Qué está pasando? Sí. El anciano Wu va a matar de nuevo. Llévate a Fang Yu de aquí. ¿Quieres huir? Maldito mocoso. ¿No eras muy arrogante? ¿Por qué ahora no dices nada? Arrodíllate. Si 6 partes de fuerza no son suficientes, entonces usa 10. Anciano Wu, ten piedad. Si seguimos así, moriremos. Las técnicas que enseña a la familia Yin en el pasado. Solo has aprendido lo básico. Cálmate. Este chico parece haber dejado la taza simplemente. Pero en realidad, una energía dominante brotó con fuerza, suprimiendo por completo la presión que liberé con toda mi fuerza. ¿Cómo lo hizo un guerrero innato? ¿Qué acaba de pasar? Debe ser que el anciano Wu no quiso lastimar a inocentes, así que retiró su poder. Gracias, anciano Wu. El anciano Wu es benevolente. No quiere lastimar a inocentes. Pero no podemos dejar ir a este hombre. Es un hecho que insultó al anciano Yin. No podemos tolerarlo. No, no puede irse. No. Todo esto pasó por su culpa. Mátenlo. ¿Dónde están los ejecutores de la capital? Aquí. Envíenlo a la prisión infinita de los 9 reinos, sin posibilidad de salir. Chico, todo esto es consecuencia de tus acciones. No creas que por tener el respaldo de las familias Tang y He puedes hacer lo que quieras. Hoy, no importa quién venga, no podrá salvarte. Prepárate para morir. El anciano Yin de la capital ha llegado. ¿El anciano Yin de la capital? ¿Qué hace en Jiannan? Bienvenido, anciano Yin. Levántense todos. Gracias, anciano Yin. Anciano Yin, ¿por qué ha venido personalmente? Ya sé lo que pasa aquí, anciano Yin. ¿Debo enviar a alguien a entregar el núcleo de bestia que me pidió que subastara? ¿A su honorable maestro? No, lo llevaré yo mismo, anciano Yin. El anciano Yin ha estado en reclusión por mucho tiempo. No pensé que vendría. Personalmente por esto. Debe ser muy importante para él. Papá, ¿qué hacemos con el señor Fang? Que se las arregle solo. Con la llegada del anciano Yin, esto ya está decidido. No creo que este chico se atreva a enfrentar al anciano Yin y provocar. Disfrutemos del espectáculo. Chico, el anciano Yin está aquí. ¿No vas a arrodillarte? Maestro, este es mi regalo para usted. Esto. Hermana, ¿qué pasa? ¿Por qué el anciano Yin se arrodilla ante él? ¿El maestro del anciano Yin es el Dr. Fang? Pero el anciano Yin podría ser su abuelo. Sí. Levántate. Entre nosotros, no hay necesidad de formalidades. Las reglas no se pueden romper. ¿Cuánto tiempo sin verte? Maestro, sigues tan joven como siempre. Tú, en cambio, has envejecido bastante. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es posible? Injimo, es tu nieta, ¿verdad? Sí. Cuando eras un bebé, incluso te cambié los pañales. Siempre escuché a mi abuelo hablar de su maestro. ¿Cómo puede ser este chico frívolo de poco más de 20 años, que se cree gracioso? No hace más que decir tonterías. ¿Cómo es que mi abuelo lo valora tanto? En aquel entonces, fuiste tú, maestro, quien le puso el nombre. Abuelo, ¿cómo puedes tú también? Jimo. Algunas cosas las entenderás más adelante.
Yan Jinzu. Vuestra familia Yan tiene mucho poder, ¿eh? Venerable Qin. ¿Sabéis quién es él? Él. No es más que un estudiante pobre. El hermano Fan me salvó la vida 3 veces. Me salvó la vida. Y además fundó la familia Yin para mí. Sin el hermano Fan, no existiría nuestra familia Yin. Vosotros os atrevéis a tratar así a mi maestro, el venerable Yin. Creo que debe de haber un error. Él apenas tiene 20 años. Cuando usted luchaba por su territorio, él ni siquiera había nacido. ¿Cómo puede ser? ¿Basta? A partir de ahora, todos los recursos de la región de Henan se asignarán a las familias He y Tan. Se suspenden todas las colaboraciones con la familia Yang. Gracias, venerable Yin. Nuestra familia Yang ha trabajado diligentemente para vuestra familia Yin. No puede juzgarnos por un solo incidente. Las atrocidades que ha cometido vuestra familia Yang. No creáis que no las sabemos. Fuera de aquí. Largo. Vámonos. Xiao Wu. Presente. Sabes que odio a los ingratos más que a nada en este mundo. Si te atreves a maltratar a mi maestro, mereces el castigo de la familia Yin. ¿Qué? Venerable Yin. ¿Va a aplicar el castigo familiar al anciano Wu? Guardias de la familia Yin, apliquen el castigo familiar. Esperen. ¿Por qué este núcleo de bestia demoníaca tiene el aura del Palacio Púrpura Ardiente? Palacio Púrpura Ardiente. ¿Tú conoces el Palacio Púrpura Ardiente? Ya que lo has descubierto, esta familia Yin ya no tiene utilidad para mí. Abuelo. Ahora que conoces mi secreto, todos morirán. ¿Dónde están los restantes del Palacio Púrpura Ardiente? Habla. Ni lo sueñes. Explotó. 7 partes en polvo, convertido en polvo. Fui descuidado. Esta persona, a mi lado. Escondido durante tiempo. No es tu culpa. Los métodos de ocultación del Palacio Púrpura son extraordinarios. Llevo 2000 años buscando y no he encontrado rastro de ellos. El Palacio Púrpura ha perdido otra pieza. ¿Cómo hacen su trabajo? El plan original estaba bajo nuestro control, pero la aparición de Yin Budao lo desbarató todo. Nuestro plan. Todavía no entiendo cómo ese chico se conectó con el viejo Yin. Por su edad, no es suficiente para ser el maestro de Yin Budao. Así que creo que probablemente sus antepasados ayudaron a Yin Budao. En algunas cosas, Yin Budao está cuidando a los descendientes de su maestro. Tiene sentido. En esta era, todavía hay alguien que sabe sobre el Palacio Púrpura. No puede seguir vivo. No te preocupes. Haré que muera sin saber cómo. Para asegurarnos. Voy a enviar a Xiao Bumin también. Señor Fang, tengo curiosidad. ¿Cómo conociste al viejo Yin? ¿Cuál es tu origen? Creo que es mejor que no sientas curiosidad. Señor Fang, hay algo que siempre quise preguntarte. ¿Qué cosa? ¿Por qué siempre evitas mirarme? Porque te pareces mucho a alguien que conocí. ¿Qué? Señor Fan, Fan Yu. vamos. Rápido, sálvenlo. Alto. Yangsu, eres tú. Lo golpearon así. Probablemente ya no está. Mi hermana es demasiado cuidadosa. Algo tan simple. ¿Para qué planear? Voy a demostrarle que tengo razón. Me subestiman demasiado. Su poder ha aumentado. Incluso yo frente a él. Apenas podía decir minutos. ¿Estás seguro de hacer esto? Tu familia Yang ya no tiene la protección de los Yin. Cuando las familias He y Tan vengan por venganza, tampoco lo pasarás bien. Si actúo lo suficientemente rápido, ¿nadie lo sabrá? Señorita He, quizás deberíamos empezar por ti.
Mi ropa nueva. Fang Yu. ¿Eres tú? ¿Tan enfadado que quieres matarme para silenciarme? Atropéllalo. Vale. Fang Yu. 8. Imposible. Frena el coche. Sí. ¿Cómo lo has hecho? Maldita sea. Esto es increíble. Oye, ya basta. Mátalo. Hermano mayor, yo no me atrevo. Tendría dificultades para soportarlo, y mucho menos él. Debe estar gravemente herido. Es solo cuestión de tiempo. Escuchad bien. Quien le corte la cabeza, recibirá 10 veces más. Adelante. Pequeño. Bueno, me serviré para estirar las piernas. L. Si peleáis, no destruyáis cosas públicas. ¿No tenéis conciencia? Si alguien se cae. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Ay! Solo quedas tú. Píldora de explosión espiritual. Sabes bastante. Si tomo esta píldora, obtendré temporalmente el poder de un maestro supremo. Esto es un problema. Maestro Supremo. Esto es un problema. Mira esto. Esto es un verdadero luchador. Señor Fan. Te lo dije. En este mundo, solo yo puedo juzgar. A los mediocres. No me provoques. Si lo haces, destruiré a toda la familia Yan. Todos. Karma. Fang Yu, cuidado. Señor Fang. Te di una oportunidad. Lástima que no la aprovecharas. Ya que estás aquí, sal. ¿No ves? En la cabeza de King hay huesos blancos sin recoger desde la antigüedad. Solo con esta aura, la presión es enorme. Esta persona no es normal. Su poder supera con creces a Yang Su. Anciano Xiao, ¿ha venido? Me ha llamado. Para que me enfrente a este don nadie de la etapa de refinamiento de Yi. Fang Yu. ¿Crees que eres invencible? Anciano Xiao, él es el heredero de una antigua secta marcial. Suéltame ahora y quizá te perdone la miserable vida. En todos mis años en el mundo del cultivo inmortal, nunca he encontrado a un rival. Excepto a ese maldito del templo del camino celestial hace años. Nunca le he tenido miedo a nadie. Suelta al joven Yan. De lo contrario. Qué ruidoso. Si matas a Yan, la familia Yan no se lo tomará la idea. El joven Yan tiene una vida corta después de todo. Ya que no puedo llevarlo a él de vuelta, te llevaré a ti. Para rendir cuentas a la familia Yan. Tienes un gusano cadavérico. Me sorprendes, incluso sabes sobre los gusanos cadavéricos. Aunque tengas mucho conocimiento, ya es demasiado tarde. Imposible. ¿Cómo es que tu aura asesina supera a mi enjambre de gusanos? ¿A cuántas personas has matado para acumular tal cantidad?
¿Quién eres realmente? Yo. Soy. Fan Yu. Fan Yu de la etapa de refinamiento, quien una vez exterminó el Palacio de la Llama Púrpura. Han pasado más de 2000 años y todavía está vivo. ¿Tú? ¿Qué arte demoníaco usaste para reencarnar en otro cuerpo? Nunca morí, así que ¿cómo hablar de renacer? No, debo avisar al hermano mayor. Fan Yu todavía está vivo. Zen. Ya he sellado tus sellos malditos, no puedes autodestruirte. Al. ¿Dónde están los restos del Palacio de la Llama Púrpura? No lo sé. Solo el hermano mayor puede contactarlos. Entonces no sirves para nada. Atormentaré tu alma. En el círculo de sujeción por toda la eternidad. No, por favor. Bolsa de almacenamiento. Las bolsas de almacenamiento suelen guardar las posesiones más importantes de un cultivador. La técula devora espíritus puede convertir la energía vital de otros en energía propia. Excelente. Buscaré una oportunidad para probarlo otro día. Hermano, Yang-su murió, papá está postrado en cama. Si no vuelves pronto, nuestra familia Yang está acabada. Discípulo Yan Jian. Acabas de alcanzar el pico del gran maestro, tu cultivo aún es inestable. Deberías consolidarlo un tiempo más. Maestro. Si no vengo esta afrenta, mi corazón Dao no tendrá paz. Está bien. Ya que insistes, para que puedas cultivar con tranquilidad. Este maestro te acompañará. Gracias, maestro. La cumbre de artes marciales de Jiangnan está por comenzar. Fan Yu. Te haré desear estar muerto. Espero que este núcleo de bestia de 9º grado me ayude a romper varios niveles más. Esta fuerza celestial y terrenal. ¿Acaso es, maestro? No es de extrañar que sea un núcleo de bestia de 9º grado. Logré romper 11 niveles de golpe. Ahora he alcanzado el periodo de refinación de I. Nivel 9974. Señor Fan, hay algo en lo que necesito su ayuda. Dime. Quiero que me acompañe a la cumbre de artes marciales de Jiangnan este año. Es una costumbre de la región de Jiangnan. Se celebra cada 3 años. Las grandes familias envían a su miembro más fuerte para participar en esta cumbre. La familia Ji ha perdido 3 veces consecutivas. Si vuelven a perder, podrían ser expulsados del primer escalón de Jiangnan. La cumbre está llena de artistas marciales. Los remanentes del Palacio Púrpura podrían estar entre ellos. Además, también puedo probar la técnica devoradora de espíritus que acabo de aprender. Bien, entonces te daré el primer lugar de la cumbre este año. Gracias, señor Fan. Gran maestro Weixu. La fuerza celestial y terrenal de antes provino de Jiangnan. Solo hay una persona que pueda convocar esa fuerza. Esto significa que el venerable maestro está en Jiangnan. ¿Ha habido algo especial en Jiangnan últimamente? La cumbre de artes marciales de Jiangnan está por comenzar. Du Yongnian, presidente de la Asociación de Artes Marciales, está a cargo. Quizás el venerable maestro quiera ver el espectáculo. Debo ir a Jiangnan de inmediato. Un lugar tan pequeño no merece su presencia, ¿no cree? Está decidido. Entendido. ¿Quién es el venerable maestro, gran maestro Weixu? Su apellido es Fan. Señor Fan, hemos llegado. ¿Por qué la familia Tan no vino? La familia Tan ha ganado las últimas 2 veces, así que no necesitan participar. ¿Y la familia Zen de Xianchen? ¿Por qué están aquí? Zen no es de Jiangnan. ¿Por qué se metieron? Yang Jinzu logró conectar con la familia Zen de Xianchen. Oh, ¿la familia Zen es poderosa? El ancestro de Zen recibió enseñanzas del gran maestro Weixu de Hyuzhou. Ahora son la primera familia marcial de Xianchen. Ese mocoso Weixu. ¿Cómo te atreves a llamar así al maestro Weixu?
Si las familias marciales lo escuchan, no será bueno. Señorita Ji, no te ves muy bien. Yang Jinzu, ¿qué quieres? Mi hermano murió en sus manos. ¿Qué crees que quiero? Pronto me casaré con la familia Zeng, y entonces, con la alianza de las familias Zeng y Yang, ninguno de ustedes escapará. Quiero que ofrenden a mi hermano en el más allá. Jinzu, no te apresures. Ya que vinimos a la cumbre marcial de Jiangnan, juguemos bien con ellos. La familia Ji ha perdido 3 veces seguidas. Ya no les queda nadie. Esta vez solo trajeron a un guerrero innato. Creo que este año será la última cumbre marcial para la familia Ji. Debemos despedirla como se merece. Tú eres Fan Yu, ¿verdad? Sí. He escuchado mucho de ti por Jinzu. Encantado de conocerte. Demos un apretón de manos. De acuerdo. Otra vez con lo mismo. La última vez humillaste a mi hermano. Ahora verás cómo Xiu Chen te humilla. Basura, no creas que por ser un poco listo puedes vivir de gorra. Quizás en tu pueblo alguien te aplauda por fanfarronear, pero para mí sigues siendo un Xiu Chen. ¡Qué fuerza tan poderosa! Xiu Chen. ¿Qué pasó? ¿El joven de la familia Zeng también perdió? ¿No lo estoy viendo mal? ¿O estoy escuchando mal? Si ese Waisu supiera cómo la familia que apoyó ha terminado así, se moriría de pena. ¡Qué descarado eres! ¿Cómo te atreves a hablar así? Falta de respeto al maestro Waisu. Tus palabras merecen morir 100 veces. Cuando lo conocí, ni siquiera habías nacido. ¡Qué atrevido! Eres tan arrogante que me da risa. El maestro Waisu está entre los 3 primeros del ranking sagrado de Hyuzhou. Es un dios para todos los guerreros. No aparece en 100 años. Y un mocoso como tú dice conocerlo. ¿Por qué no dices que eres su maestro ancestral? Si lo dices así, pues sí. ¿Tú? ¿Cómo te atreves a faltarle al respeto al maestro Waisu? Este chico es demasiado arrogante. ¡Qué descarado! Todos, calma. La cumbre marcial de Jiangnan comienza ahora. Familias, tomen asiento. Chico, tienes suerte. Pelear aquí no tiene sentido. Luego en la plataforma de la muerte, frente a todos. Te voy a dar una buena lección. Para que veas la gran diferencia entre nosotros. Bien, nos vemos luego. Bienvenidos a la cumbre de artes marciales. Soy Du Yongnian, presidente de la cumbre de artes marciales, discípulo del gran Waisu. Desde que el maestro Waisu fundó la cumbre de artes marciales de Hyuzhou, han pasado 100 años. Antes de comenzar, hay una ceremonia de ofrenda. En el retrato está el maestro de Waisu. El maestro Waisu dijo en persona que sus logros de hoy están indisolublemente ligados a las enseñanzas de su maestro. Hoy, este gran maestro es el ancestro de todos los artistas marciales de Hyuzhou. Siempre me he preguntado qué clase de gran maestro podría inspirar tal devoción en el maestro Waisu. Ese chico Waisu me pintó demasiado joven en el retrato. Rindamos homenaje al ancestro, todos en pie. Primera reverencia. Segunda reverencia. Tercera reverencia. Ceremonia concluida. Bien, la cumbre de artes marciales de Jiangnan comienza ahora. ¿Qué familia quiere comenzar? ¡Qué movimientos tan rápidos! La habilidad de Zeng Xiuchen. No hay ningún asunto. ¿Desde cuándo la familia Zeng está tan interesada en la cumbre de artes marciales de Jiangnan? No hay regla que diga que las familias marciales fuera de Jiangnan no puedan competir. Presidente Du, ¿no es así? El joven Zeng tiene razón, el dojo de artes marciales de Jiangnan le da la bienvenida. La familia Zong viene a aprender.
Zheng Xiuchen viene con fuerza. Atacó de inmediato y la situación está fuera de control. La familia Luo de Jiangnan viene a aprender. F. Yuan. Ui. Tantas familias marciales derrotadas en un solo asalto. Parece que la habilidad de Zheng Xiuchen es realmente aterradora. Hoy, todo el mundo marcial de Jiangnan será pisoteado por la familia Zheng. ¿Quién más? La cumbre de artes marciales de Jiangnan se centra en el intercambio. ¿Por qué eres tan cruel? Tu familia Ji está a punto de ser expulsada de la Asociación de Artes Marciales. ¿Qué derecho tienes a hablar? Si no estás de acuerdo, sube y pelea. Tú. Si no hay nadie más, declararé. Si no hay nadie, declararé. Déjame intentarlo. ¿Ese tipo es de la familia Ji? Por su aura. Debe ser un guerrero innato. ¿Esto es una broma? Sí. Un guerrero innato desafiando a un maestro de artes marciales. Es como ir a suicidarse. Creo que este chico solo subirá para aparentar. ¿De verdad te atreves a subir? He visto gente que quiere vivir, pero nunca a alguien como tú. Buscando la muerte ante todo el público. Chico, si accidentalmente te mato, no me culpes por ser demasiado duro. Con tu fuerza, realmente no mereces mi atención. No quiero que la gente piense que yo, el señor Zheng, que estoy abusando de mi ventaja. Mira, te dejo golpear primero. Dejarle dar el primer golpe. ¿No es esto claramente despreciar al oponente? ¿Estás seguro? Si me dejas atacar primero, no tendrás oportunidad de hacerlo. Así verás. La diferencia entre un maestro marcial y basura como tú que solo usa fuerza bruta. La diferencia. Bien, entonces veré qué tan duro eres. Veo que ese chico claramente solo tiene el nivel de un guerrero innato. Y aún así desafía a un maestro marcial. Esto es pura locura. Es humillarse a sí mismo. Con ese puñetazo, el que va a morir es él. ¿Listo? Vamos. Con el nivel de un guerrero innato, desafiando a un maestro marcial. Este puñetazo ni siquiera puede romper la capa externa de energía. De Zheng Xiuchen. Ya decía yo que no podría. Joven Zen. ¿Por qué vomitó el joven Zheng? Sí, ¿cómo es posible? Con la constitución de un maestro marcial, incluso recibiendo 10 golpes suyos. No debería ser así. Un simple guerrero derrotando a un maestro marcial con un solo golpe. Esto es inaudito en el mundo marcial. ¿Quién demonios eres? Ni siquiera usé el 10% de mi fuerza. ¿Es para tanto? ¿Lo ven todos? El heredero de tercera generación de la familia Zheng de Xiangcheng, Zheng Xiuchen, actuando bajo el principio de amistad marcial, pero el guerrero de la familia Ji ocultó su fuerza intencionadamente, usando quién sabe qué medios despreciables para tenderle una emboscada. Gran protector. Esta persona ha herido públicamente al joven maestro Zheng. Es un desafío a la familia Zheng. ¿Acaso vas a quedarte mirando cómo nuestro joven maestro es humillado por un forastero? No hace falta que digas más. ¿Estás bien? Gran protector. Mátalo, yo me hago responsable. Solo puedes echarle la culpa a tu mala suerte. Usaré la matriz de supresión espiritual para drenar tu energía y hacerte probar el sabor de vivir peor que la muerte. ¿Qué? El gran protector ha activado la matriz de supresión espiritual. Fortuna. Esta matriz es interesante, no solo puede atrapar la conciencia de una persona, sino también absorber la energía de los demás. Parece que tomará un tiempo salir de aquí. Señor Fang. Está atrapado. La matriz de supresión espiritual es un arte secreto, transmitido por el clan del Rey Fantasma en las puertas antiguas, capaz de atrapar los 5 sentidos de un guerrero y extraer su energía. Esto es para torturarlo hasta la muerte. Por supuesto, se atrevió a desafiar a la familia Zheng. Ahora, va a morir. Menos mal que no subí al escenario. ¿Ves? Este es el resultado de oponerse a Zheng Xiuchen. Las familias están dispuestas a ceder el 20% de las propiedades en Jiangnan.
a la familia Zeng y honrar al joven Zeng como líder. La familia Wu está dispuesta a entregar el 30% de sus ganancias anuales a la familia Zeng y honrar al joven Zeng como líder. Otras familias nobles han hablado. Fierreumei, ¿qué dices tú? Esto comenzó por mí. Debo salvar al señor Fan. Zeng Xiuchen. Si estás dispuesto a perdonar al señor Fan, aceptaré cualquier cosa. Entonces, veamos la sinceridad de la señorita He. Si estás dispuesto a perdonar al señor Fan, estoy dispuesta a intercambiar el 80% de los activos de la familia He. No es suficiente. Tú. El 100%. Todavía no es suficiente. ¿Qué es lo que quieres? Quiero que te desvistas para que todos vean. El cuerpo de la señorita He. La familia He. Es una gran familia en Jiangnan. ¿Cómo han llegado a este punto de ser pisoteados? Ofendieron a la persona equivocada. Un error lleva a otro. Nunca pensé que la familia He llegaría a esto. ¿Cómo podrán mantenerse en Jiangnan? Señorita He, ¿es esta tu sinceridad? Sigue desvistiéndote. Desvístete, te estamos mirando. Desvístete, ¿quién no ha visto? Desvístete, todos te están mirando. ¿Roto? Señor Fan. Este hechizo es similar en principio al arte de devorar espíritus. ¿Cómo se liberó de la matriz de supresión espiritual? ¿Cómo es posible? Tú empezaste primero. Arte de devorar espíritus. Mi energía se está agotando. ¿Qué tipo de técnica es esta? Tanta gente. Descarado. Dejar que una chica sea maltratada, tantas personas. Solo pueden mirar sin hacer nada. ¿Qué familias adineradas? ¿Qué asociación de artes marciales? Creo que solo son una broma. Cállate, mocoso insolente. La cumbre de artes marciales, perturbada por un simple luchador innato. Hasta este punto. ¿Las familias marciales de ahora se han debilitado tanto? ¿Qué aura de matanza tan aterradora? Esta persona está entrando al lugar. Maestro Heu, han llegado. El dragón pisa los 9 cielos, sus alas se extienden por el firmamento. Aún no llega. Pero su rugido ya resuena. Solo puede ser el maestro Heu Rulon. Hoy vine a anunciar algo. Mi puerta del dragón regresará al sur del río. Honorable Heu, damos la bienvenida al regreso de la Puerta del Dragón. La familia Yang en el sur. Tiene muchas propiedades. El lugar para la Puerta del Dragón, solo dígalo. Cualquier lugar está bien. Las propiedades de la familia Yan, las protegeré. Gracias, honorable Heu. Si Heu Rulon actúa, el señor Fan aún tendrá dificultades para escapar. Hay que encontrar la manera de sacar al señor Fan de aquí. Hoy vine a buscar a alguien, llamado Fan Yu. Esta persona dañó a la familia de mi discípulo. Hoy estoy aquí para exigir justicia. Él es Fan Yu. Así que Heu Rulon lo está buscando a él. Parece que Fan Yu está en graves problemas. Honorable Heu, la cumbre marcial es para intercambios, no para lastimar a propósito. Hacer esto va contra las reglas. En el sur, no hay reglas que me limiten. Yo soy la regla. Fan Yu, ha llegado la hora de pagar tu deuda. No puedo esperar a verte convertido en un inútil. Patético. Un simple luchador innato de 7º nivel. No merece que mi maestro actúe. Perfecto. Si Yang Jian actúa, seguro que lo matará. Me humillaste en público. Ahora veré cómo mueres. Esta persona no es fácil de manejar. Antes de los 30 años, alcanzó el nivel de maestro marcial. Equivale al antiguo nivel de Dan Dorado. Te lo dejo a ti. Gracias, maestro. ¿Sabes la diferencia entre nosotros? Ahora es tarde para arrepentirte. El sufrimiento de mi hermano, hoy, te lo haré pagar 100 veces. Fan Yu, ¿crees que eres fuerte? Quizás antes envié a unos inútiles contra ti. Te hizo alucinar. Hoy es tu turno de probar el sabor de la derrota. Señor Fan,
hermano. Yang se ha caído. Esto. 16. ¿Cómo es posible? Él bloqueó el ataque de Yang. Esto. ¿Cómo puede ser? La energía cultivada no miente. La energía que emana de él. Claramente es la de un guerrero innato. Pero su fuerza. ¿Por qué supera a la de un maestro marcial? La ropa se ha roto de nuevo. Así que es así, venerable Geu. La razón por la que puedes soportar ataques que superan tu nivel está en esta ropa. Debe ser un tesoro secreto de defensa de la secta. ¿Cómo puede un simple guerrero innato resistir el chi de un maestro marcial? Resulta que hacías trampa. Esto es solo una ropa normal. Sigues negándolo. Señor Fan. Fue golpeado directamente por el venerable Geu. Los órganos internos de este chico deben haberse convertido en sangre. Yangsu, hermana, te he vengado. Descansa en paz. Si esto continúa, mi ropa no aguantará. ¿No estaba muerto? ¿Cómo puede hablar? Imposible. Te mostraré lo que es un verdadero puño. Para no perder tiempo, usaré el 20% de mi fuerza. El venerable Geu ha sido forzado a usar su técnica legendaria, el dragón divino. Deja de fingir, chico. El venerable Geu es invencible en Jiangnan con esta técnica. Su poder ahora debe ser aún mayor. Es el mejor en combate cuerpo a cuerpo. Desgraciado, ve al infierno. Solo las ondas de chi son suficientes para destrozar a cualquier guerrero por debajo de un maestro marcial. Es inimaginable el poder en el centro. ¿Qué nivel ha alcanzado? Este chico está condenado. 5. Maestro, el venerable Wu ha caído. ¿Cómo es posible? Esto significa que Fan Yu ha ganado este duelo. Señor Fan. Tu cultivo es una maldición en tus manos. Tomaré tu dan de oro por ti. No esperaba que tuvieras un poder tan fuerte. Puedes absorber mi cultivo. Te alegras demasiado pronto. Esto acaba de empezar. El maestro ha despertado. Palacio Púrpura de Fuego. Seguro que los aplastaré a todos como hormigas. Palacio de la Llama Púrpura, eres del Palacio de la Llama Púrpura. Dime, ¿dónde están? Solo mereces ser el perro de tu amo. No. Maestro. Imposible. Este Fan Yu mató al venerable Geu al hacer esto. Es obvio que se enfrenta al mundo marcial. En nombre de la familia Yang de Jiangnan, como la hija mayor, convoco a las grandes familias para ejecutar a Fan Yu de inmediato. Correcto. Alguien tan arrogante es una plaga si se queda. Informaré todo lo sucedido hoy al Gran Moisu. El Gran Moisu definitivamente me ayudará a ejecutar a Fan Yu. Incluso si el señor Fan es fuerte, no puede enfrentarse a decenas de familias marciales al mismo tiempo. Parece que hoy será mi fin. Yo, Hie Mei, estoy dispuesta a compartir la suerte con el señor Fan. Esperaba estas palabras. La familia Ji protege a Fan Yu. Lobos y zorros en connivencia deben ser ejecutados juntos. Informe. A 30 millas de distancia, se ve un arcoíris volador. Sin duda, es el Gran Moisu. El Gran Moisu viene, el Gran Moisu está aquí. Excelente. Definitivamente vengará al venerable Wu. Fan Yu, mira cómo mueres esta vez. Este es el Gran Moisu, entre los 3 primeros del ranking sagrado de Hyuzhou. Desde tan lejos, se puede sentir su aura celestial. ¡Qué fuerte es el Gran Moisu! Hace décadas ya alcanzó el nivel de tribulación. Ahora es aún más insondable. Ese Fan Yu no es rival para él. Bienvenido, Gran Moisu. ¿Por qué ha venido? ¿Por qué no avisó? ¿Qué sucede? No solo hizo trampa en la cumbre marcial, sino que también mató al venerable Geu.
Es un desafío a toda la asociación marcial, merece la muerte. La familia Yang y yo hemos unido a 10 grandes familias para emitir una orden de ejecución contra él. ¿Por qué no hablas? Antes estabas muy arrogante. ¿Dónde está tu arrogancia? En este mundo, no solo se necesita puños fuertes, sino también respaldo. Solo un tonto como tú se atreve a desafiarme. Inútil sin ojos. Maestro, acepte el saludo de su discípulo. Gran Waisu. Se arrodilló, llegué tarde, maestro. Perdón por su humillación. ¿Qué pasa? ¿Cómo es posible? El gran Waisu se arrodilla ante él. ¿Cómo? ¿Cielos? El gran Waisu lo llama maestro. ¿Cómo es posible? En edad. Hay más de 100 años de diferencia, es increíble. Waisu. ¿Qué gran autoridad tiene esta asociación de artes marciales? Discípulo, no se atreve. Bueno, ya somos mayores. Levántate. Gracias, maestro. No puede ser. Todavía recuerdo que la virtud marcial es más pesada que una montaña. La fama y la riqueza son tan livianas como el té de hierbas. Durante 100 años, he heredado el legado del maestro, sin descuidarlo ni un momento. ¿Qué ambiente tan corrupto? ¿Dónde está la virtud marcial? Es culpa mía por no gestionarlo bien. De ahora en adelante, me comprometo a practicar la verdadera virtud marcial. Du Yongnian, tú, como presidente de la Asociación de Artes Marciales de Jiangnan, te has arrimado al poder. Y ni siquiera recuerdas al fundador. ¿Qué castigo mereces? He sido ciego. A partir de hoy, la Asociación de Artes Marciales de Jiangnan reconocerá al maestro Fan como su líder. Cualquier orden suya se cumplirá sin objeciones. Las familias Yan y Zheng han desafiado a sus superiores. En nombre de Waisu, expulso a las familias Yan y Zheng de las familias marciales de Jiangnan. A partir de hoy, las familias Yan y Zheng dejarán de existir. No puedo permitir que se arruinen por mi culpa. Señor Waisu, te suplico que me des otra oportunidad. Fang Yu, ¿por qué hay tanta gente ayudándote? Maldita mujer, ya me has hecho suficiente daño. Señorita Ji, mantener tus principios ante lo correcto e incorrecto es realmente admirable. A partir de ahora, la familia Ji será la primera familia marcial de Jiangnan. Gracias, señor Waisu. Cuando te convertiste en mi discípulo, ya tenías ese carácter. Han pasado más de 100 años. Y tú, muchacho, has envejecido bastante. Maestro, tú no has cambiado nada. Tengo que volver a cultivar. Ya conoces mi carácter. No reveles esto a nadie. Entendido. Vámonos. Quien revele lo sucedido hoy se enfrentará a la Asociación de Artes Marciales y a mí, Waisu. Ay, maestro. No me sigas. Te encontré, Fang Yu. Has destruido a mi familia Yan. No descansaré hasta acabar contigo. Maestro, encontré a la persona que buscabas. Hermano Yu, por fin te encontré. Señor Fan, he recopilado información. En los últimos 2 meses, en Weibei Nandu han aparecido numerosas llamas púrpuras. Y las marcas que dejaron al arder. Según la investigación, encontré un vídeo de vigilancia. Este vídeo capturó la voz de esta persona. Y su método para matar. Muere. ¿Podemos encontrar a esta persona? Por ahora, no hay forma. Esta persona ha asesinado a más de 30 guerreros en los últimos 2 meses. Más de 30 guerreros. La Asociación de Artes Marciales de Ñandú ha enviado a muchas personas para buscarlo. Pero no han podido encontrarlo. Sin embargo, en las últimas 2 semanas, esta persona desapareció repentinamente. Dejó de matar y no se le puede encontrar. Mantente atento a Ñandú, cualquier movimiento. Notifícame de inmediato. De acuerdo. Señor Yuntian, esta vez, quiero pedirle un favor. La familia Yang ha estado alimentando almas para el Palacio Ziyan. El Palacio Ziyan también debería brindar protección a la familia Yang. Al principio, firmamos un contrato. ¿Me estás enseñando cómo hacer las cosas? Señor, solo estoy un poco ansioso. Solo prometí ayudar a la familia Yang una vez. Cuídate. Yan Jinzu. ¡Qué insolencia!
Yang Jinzu, atácalo. ¡Qué audacia! ¿Cómo te atreves a entrar en la residencia Tan? Captúrala primero. 8. Un simple guerrero innato, ¿cómo se atreve a luchar conmigo? Tengo 12 etapas innatas y ni siquiera puedo acercarme a él. ¿Quién es él realmente, Yang Jinzu? ¿Qué estás haciendo? Perro viejo Tang, ¿no lo sabes? Mi hermano murió. Mi hermano mayor está inútil. Hoy, no solo voy a matar a ese bastardo Fangyu, lo voy a matar, sino que también haré que todos ustedes, las familias Tang y Ji, me acompañen en la muerte. Xiao Rou. Papá, al principio me gustabas, incluso 8. Quería que entrara en mi familia Yang. Si tienes resentimiento, ven por mí, no toques a mi hija. Papá 8, papá. Hermano Min. Ustedes destruyeron mi familia Yang, yo destruí a tu hija. ¿Qué tal? Oye, ven por mí, no toques a mi hija. Pequeña encantadora, ¿de qué te enorgulleces? Que nuestra familia Yang te haya considerado es tu buena suerte. ¿Quién sabía que te acercarías tanto a ese Fangyu? Te lo mereces. ¡Alto! Él es la persona que está al lado del viejo Yin. Sí, Fu, él es el jefe de ejecución de la capital, Lonxiu. Todos estos años, he estado la mayor parte del tiempo junto al anciano Yin. Fierreumi pudo invitarlo. Seguro que el anciano Yin también lo sabía. ¡Qué suerte tengo! Fierreumi. No te busqué, y tú misma viniste. Perfecto. Hoy, vamos a ajustar cuentas. Yang Jinzu. Atacas a otras familias a tu antojo. Eso viola las reglas de la Asamblea Nacional. ¿Qué importa la Asamblea Nacional? Ante nuestro señor Yuntian, un guerrero supremo, las reglas no son nada. Siempre hay gente ambiciosa. La Asamblea Nacional no ha actuado estos años. Por eso la subestiman. Aprovecharé esta oportunidad para que vean el poder real de la Asamblea Nacional. Es un guerrero en la cúspide del rango marcial Sabrin. Solo su presión espiritual puede derrotar a un maestro marcial. ¡8! El poder de este puño supera al arte del dragón de Gur Ulon. Ese tipo está acabado, si no muere. Los martial Sabrin de ahora equivalen a los cultivadores de núcleo dorado de antes. Son demasiado débiles. Con tu escaso poder, hace 2000 años. Ni siquiera serías del nivel de refinamiento de I. Guardianes de la ley de la capital. Hierreumi. Hoy es el día en que pagarás tu deuda. Hermana Ji. 8. Eres del Palacio de la Llama Púrpura. ¿Sabes del palacio? ¿Y qué si lo soy? Con tu poder de refinamiento de I, tan ansioso por morir. Señor Fan, no seas impulsivo. Él pudo derrotar fácilmente a un guerrero en la cúspide de marcial Sabin. Debe ser un marcial Saint. No eres rival para él. Señor Yuntian. Él destruyó a la familia Yang. Eres tú. Acabaré contigo rápido. Señor Fan, cuidado. Fando. Su aura es claramente de un cultivador de refinamiento de I. ¿Cómo puede rivalizar conmigo? ¿Quién eres? Pronto lo sabrás. Interesante. Pero aún no puedes matarme. Puedes esforzarte más. Bien. Bien hecho. Pero necesitas usar más fuerza. ¿Es este tipo un monstruo? En condiciones normales, ya debería estar muerto. ¿Por qué su energía se está volviendo más fuerte? No puede ser. Amigo, el arte que practicas se activa al ser gravemente herido. Cuanto más herido esté, más fuerte será. Detente ahora. Cuanto más herido esté, más fuerte será. ¿Te gusta que te maltraten? Ven aquí. Te lo concederé. Antes me golpeaste fuerte, me hiciste mucho daño. Ahora te lo devolveré 100 veces. Esta llama púrpura es extraña, puede reducir cualquier cosa a cenizas. No luches contra él directamente. Muere. Destruiré tu alma.
Te haré Fang Yu. sufrir por toda la eternidad. Fang Yu, finalmente vas a morir. Hermano Jiangsu, he vengado su muerte. ¿Cómo pudo resistir el ataque de la llama púrpura con su cuerpo? ¿Cómo lo hizo? Es imposible. Ya usé el poder total del secreto de la secta de la llama púrpura. Incluso un cultivador en la etapa de transformación divina no podría salir ileso. ¿Quién eres realmente? Yo 888. Yo soy Fan Yu. ¿Cómo sigues vivo? Es imposible que sigas vivo. Si ustedes están vivos, ¿por qué yo no? Dime, ¿dónde están los restos de la secta de la llama púrpura? Sabía que no hablarías. Hermano mayor, esta chica es muy hermosa. Sería una pena que muriera. Mejor hagamos. No eres rival para nosotros. ¿Por qué sigues resistiendo? Le prometí que mientras yo viva, protegeré la puerta del camino celestial por él. Basta de hablar. Mátala. Lo siento. He roto mi promesa. El aura asesina de esta persona puede alterar el cielo y la tierra. Quiero una gota de camino de Zen a las almas de Len Sun Xuan. Pide perdón. Arrodíllate de nuevo. Señor Fang, ¿se siente mejor? Mucho mejor. Hay algo de lo que quiero hablar contigo. ¿Quién eres realmente? Déjame contarte una historia. Hace 5000 años. Discípulo Fan Yu, ahora mismo. Estás en el piso 187 de la etapa de refinamiento de y aún no has entrado en la etapa de fundación. Voy a ascender. Debes practicar diligentemente para poder avanzar. Adelante. Sí, maestro. Pequeña adorable, la hermana mayor va a ascender. En el futuro, la puerta del camino celestial quedará en tus manos. Ahora estás en la etapa de refinamiento de I. Segundo nivel 596. Debes superar pronto la etapa de refinamiento de I. Entendido. Puedes irte tranquila. Gran maestro ancestral, su discípulo va a ascender. Usted ahora está en la etapa de refinamiento de I. Quinto nivel 0, dragón 14. En sus manos, ni siquiera puedo pasar una técnica. Quizás cuando llegue al nivel 10.000, podrá superarlo. Le deseo que supere pronto la etapa de refinamiento de I. 10.000 niveles. Todos han ascendido, ya me tocará a mí, ¿no? Más tarde. Su discípulo fue asesinado por otro clan. Juró. No importa cuánto tiempo. Él lo sacaría a la luz. Aunque es algo difícil de creer, pero te creo. No sé por qué, en ti siempre hay una sensación familiar. Sal. Eres Fango. Yo soy. Un aura tan débil, como mucho un guerrero innato. ¿Realmente es la persona que mi maestro me pidió buscar? Soy un discípulo del Palacio de Escarcha Fría. Tu maestro es Sulen Yun. Mi maestro descubrió rastros del Palacio de la Llama Púrpura. Me llevó a investigar el Valle de los Inmortales Caídos. Después de que ella entró en lo profundo del palacio subterráneo. Ya ha pasado un día y una noche sin noticias. El maestro dijo que si perdía contacto, viniera a buscarte. Palacio de la Llama Púrpura. Riega las verduras restantes por mí. Recuerda matar las plagas por mí. La historia posterior. Te la contaré cuando regrese. Sulen Yun. El destino del Palacio de Escarcha Fría ha terminado, ríndete rápido y sigue la tendencia. De lo contrario, no te irá bien. ¿Acaso unirse a ustedes es seguir la tendencia? El último que regateó ya está en el ataúd. Te aconsejo.
Que te rindas pronto y entres junto con los otros discípulos del Valle de los Inmortales Caídos que ya hemos eliminado. Tú ya estás aislado y sin ayuda. Incluso si solo quedo yo, ¿qué más da? Aunque me muera, Sulen Yun jamás se unirá a vosotros, vil canalla. Sigues siendo tan testarudo. Pues hoy te haré probar el amargo sabor de la realidad. Veamos si sois capaces. Hoy, la secta Estrella Celestial hará de ejemplo y eliminará esta plaga. Destruiré tu cultivo. Mi secta Sombra Siniestra ya te ha preparado un camino. Sería una lástima que una belleza como tú muriera. Después de inutilizarte, primero nos divertiremos bien contigo. Y luego te venderemos a un club nocturno para que pases el resto de tus días. Viejo fantasma Yan, ¿qué diablos haces? Yo no lo sé. Alguien te está controlando. Tienes una lengua muy afilada. Hermano Yu, ¿cuánto tiempo? Maestro, ¿cómo le llamas? Cuando la conocí, solo era una niña. No es raro que me llame hermano, ¿verdad? Pero, en tan poco tiempo sin vernos, de repente se ha vuelto tan grande. Hermano Yu, volver a verte es como un sueño. Eso suena como si hubiera muerto. Recuerdo que cuando te traje aquí, te prometí. Sí, me prometiste. Dijiste que vendrías cada año. A verme una vez. Pero han pasado 18 años y no has venido ni una vez. ¿No era una vez cada 10 años? ¿Como que una vez al año? Chico. ¿Nos tomas por el aire, chico? Te aconsejo que no confíes ciegamente. Solo eres un mero artista marcial del innato. Te aconsejo que te largues lo más lejos posible. Patriarca Su, lo que hacemos ahora no debe filtrarse. Esta escoria no puede salir vivo de aquí. Destello estelar, secta estrella celestial, secta sombra siniestra. Hace más de 1000 años, vuestros fundadores se postraron ante mí, suplicándome que les enseñara secretos. No pensé que sus descendientes se volverían tan descorteses. Chico, un don nadie, una hormiga. ¿También se atreve a mencionar a mi fundador? Oyéndote. ¿Acaso le conocías? Mientes, pero al menos mide tus palabras. ¿Por qué no dices directamente que eres una vieja tortuga milenaria? Esto se hunde. Pensé que habíamos traído a un gran maestro. Pero resulta que es un idiota con el cerebro podrido. Aún no he ganado suficiente dinero. No he disfrutado de la vida. No puedo morir aquí. En honor a vuestros fundadores. Si os marcháis ahora, os dejaré ir. He vivido décadas. He visto a muchos desvergonzados. Pero ninguno tan descarado como tú. Es la primera vez que veo algo así. El fundador de su secta Tianxin, Ouyanmu 000, se arrodilló fuera de mi casa durante 7 días y 7 noches, rogándome que le enseñara mis secretos, para salvar a su secta de la ruina. Si no fuera por eso, su secta habría sido aniquilada. Este tipo de trucos ni siquiera asustaría a un niño de 3 años. Dices que los secretos de Tianxin te los enseñaste tú. Entonces debes poseer el poder original de las artes Tianxin. Hoy veré cuánto vales realmente. Fingir tiene sus límites. ¿Cómo te atreves a pretender ser alguien superior al fundador de su secta? Si fuera yo, tampoco lo creería. Hermano Yu, por su nivel de cultivo, debe haber alcanzado el reino del sabio marcial. Debes tener cuidado. Es una pena que no estés contando historias bajo el puente. Hoy te daré un final rápido. ¿Cómo estás? Esto es imposible. Hermano Yu, después de tantos años, tu poder no ha disminuido. Este chico logró resistir un ataque del sabio marcial. No es completamente inútil. Chico, tus trucos no me engañan. ¿Qué llevas puesto? Algún tipo de tesoro secreto de la secta, ¿verdad? Ah, ¿cómo pude olvidarlo? El maestro del tesoro dijo que, además del espejo protector, había dos tesoros. El más poderoso podía resistir el impacto del tríbulo celestial. Por eso mi palma chocó como si fuera contra acero. Ahora tiene sentido. Escuché que el palacio de Escarcha tiene un tesoro llamado túnica sagrada Xuantian. Al usarla, puede resistir ataques del sabio marcial. Pero en este mundo, ningún tesoro es invencible. Ahora que te han descubierto, no durarás mucho. Vaya excusas que inventan. Chico, tu truco ha sido expuesto. ¿Qué más finges? En el pasado, el fundador de su secta Jinsa, Senmotian, fue derrotado por mí. Si no hubiera jurado abandonar el mal y rogado por su vida, su secta Jinsa habría dejado de existir.
Sabes que puedo crearlos. Y también, Puedo destruirlos. Este idiota cada vez dice más disparates. Provocar a 2 líderes de secta a la vez. Solo hará que su muerte sea más dolorosa. Un mocoso que ni siquiera tiene barba se atreve a insultar a mi fundador. Líder Yan, no pierdas el tiempo con este sinvergüenza. Unámonos para romper su tesoro secreto. Y luego torturarlo lentamente. Bien. Que vea los métodos de mi secta Jinza. Los 2 santos marciales son realmente extraordinarios. Solo la presión externa. Ya ha alcanzado un nivel tan aterrador. No sé si el hermano Yu podrá manejarlo. Mi técnica de estrella celestial ha alcanzado la perfección, con solo mover el viento de mi palma. El liberado puede destrozar los órganos internos de una persona. Hoy te haré saber. ¿Cuáles son las consecuencias de enfurecer a un santo marcial? cuando Yan Mu les enseñó las técnicas marciales, usó un método incorrecto, lo que ha causado que durante décadas sus meridianos hayan estado fluyendo en reversa, acumulando demasiadas toxinas. Si no te detienes a tiempo, en menos de 20 segundos, morirás envenenado. Es la primera vez que veo a alguien contar una historia y meterse tanto en el papel. Faltan 10 segundos. No digas 10 segundos. Incluso 10 horas, podemos esperar. Lao Yan, no actúes todavía, quiero ver qué trucos tiene hoy. No lo mates tan rápido. Quiero guardarlo como mi cebo para gusanos. Primero le romperé las extremidades y luego lo dejaré a tu merced. 5, 4, hijo. 3, 2. Maestro Su. ¿Cómo es posible? Hace un momento estaba bien. ¿Por qué está tosiendo sangre? ¿Acaso lo que dijo era cierto? Si te hubieras detenido a tiempo, aún habría salvación. Pero ahora es demasiado tarde, tus meridianos están destrozados, no hay vuelta atrás. No lo creo. Esto no puede ser. El hermano Yu realmente es digno de confianza. Esto es el colmo. Después de tantos años, no me di cuenta de que el maestro era un romántico empedernido. Maestro Su, no escuche sus tonterías. Solo te ha engañado. Tú. Dependes de píldoras para tratar tus dolencias, tu cuerpo ya es débil. Esto es solo una coincidencia, rata de alcantarilla. Sigues gritando sin parar, ya has causado suficiente escándalo. Si el maestro Su no puede lidiar contigo, yo lo haré. ¿Estás seguro de querer hacer esto? Para evitar que vuestra secta Jinza vuelva a hacer el mal, años atrás en vuestras técnicas marciales. Coloqué una prohibición. Los practicantes se verán afectados. Si activo esta prohibición, tus técnicas marciales se disiparán al instante. Maestro Yan, no le creas, mátalo. Ganar tiempo. No cambiará tu destino. Ser un fantasma bajo mi espada. También es un honor. Este movimiento contiene 9 corrientes de I, con la fuerza de 1000 Jin. Incluso una placa de acero sería partida en pedazos. Esto es el fin. Atrapé fácilmente la espada del cielo sombrío del viejo Yan. Imposible, el viejo Yan no debe haber usado todo su poder. Viejo Yan, ¿qué esperas? Matarlo es tan fácil como matar a un perro. Cortalo. ¿Cómo es posible? Mi espada parece estar aplastada por una montaña. El destino de 100 años del clan de la sombra. Termina aquí. Mi poder. En un instante, derroté a los líderes de la Puerta de la Estrella Celestial y del Clan de la Sombra. Eran guerreros de nivel santo marcial. ¿Acaso es realmente aquel gran poder que salvó a los 2 patriarcas en el pasado? Hermano Yu, ¿eres realmente ese gran poder legendario? No soy ningún gran poder, solo soy un cultivador en la etapa de refinamiento de I. ¿Me equivoqué? ¿Esta persona tan ordinaria es realmente el que enseñó las técnicas secretas a los 2 patriarcas? Incluso si es el benefactor de los patriarcas. Debería tener miles de años. Él no es más que un chico de poco más de 20. ¿Cómo podría ser? ¿Qué truco usó para enfrentarnos? Maestro, lo que dice no carece de sentido. ¿No salvaste a los patriarcas? Bien, nuestro clan tiene una técnica secreta, el arte de las 7 estrellas inversas. Puede invocar el alma de los patriarcas. Ahora, se revelará la verdad. El patriarca de la Puerta de la Estrella Celestial es temperamental. Si descubre que no eres su salvador, estás muerto. ¡Qué molestia! Chico, ¿tienes miedo? Cuando invoque al patriarca, se revelará tu engaño. Entonces, el patriarca devorará tu alma. Casi caigo. Afortunadamente, el maestro Su es astuto. Cuando el patriarca aparezca, todo se aclarará. Chico, tu hora ha llegado. Deja de hablar y tráelo ya. Tú te lo buscaste. Veré. ¿Cuánto tiempo más puedes resistir? Poder infinito, encarnación de Xuanmin. Ven, patriarca.
Se dice que el patriarca de la Puerta de la Estrella Celestial es muy protector. Una vez, un discípulo de otro clan solo se burló de un discípulo de la Puerta de la Estrella Celestial. Al día siguiente, ese clan fue exterminado. Si realmente viene, la situación será grave. Ven, patriarca. ¿Por qué no hay nada? ¿Falló la invocación? ¿Qué pasa? El patriarca está ocupado. Inténtalo de nuevo. Cuando te enseñé el secreto ancestral de nuestro fundador. Aunque solo aprendió lo básico, era suficiente. Pero ahora, ni siquiera ha entendido lo básico. Te ayudaré. Sal. ¿Quién me llama? Bienvenido, gran maestro. Tú, muchacho. Soy el sucesor de la 38ª generación del clan Tianxin. Y el actual líder. Tú, muchacho, tienes un cuerpo débil y una base pésima. ¿Cómo puede alguien tan débil como tú ser el líder del clan Tianxin? Dime, ¿qué pasa? Hay alguien aquí que dice ser tu benefactor. Incluso afirma que el secreto de nuestro clan fue el quien te lo enseñó. ¡Qué descaro! ¿Cómo se atreve a hacerse pasar por mi benefactor? ¿Dónde está? Le arrancaré la cabeza. Está detrás de ti. Muchacho, ¿ves? Este es nuestro ancestro. ¿No eras muy arrogante hace un momento? Ahora veré cómo mueres, desgraciado. Canalla. No aprendes nada bueno, no tienes ambición. Solo me traes problemas. Hoy limpiaré el clan. ¿Por qué Uyanmu golpea a su propio discípulo? ¿Basta? Deja de fingir. Maestro, ante ti. Oyanmu se postra. ¿De verdad eres el gran maestro? Otros pueden fingir, pero este fragmento de alma no puede ser falso. Si tu gran maestro es real, entonces él ¿es el que te enseñó el secreto? Levántate. Gracias, maestro. Mis descendientes no tienen vergüenza. Atreverse a ofender al maestro. Hoy limpiaré el clan. Eliminaré la plaga. Gran maestro, perdóname. ¿Inútil? Atreverse a ofender al maestro. Hermano, señor, dame otra oportunidad. Dame otra oportunidad. ¿Basta? Ouyan. Cuida mejor a tus descendientes. Que no vuelva a pasar. Gracias, maestro. Lo recordaré. Ouyanmu realmente cuida a sus descendientes. A menudo me pregunto cómo sería mi vida si mi familia aún estuviera aquí. ¿Cómo sería yo ahora? No pienses en cosas tristes. No quiero recordar, pero no puedo evitarlo. Si no me hubiera salvado ese año, habría muerto en manos de esa gente. ¿Has pensado en encontrar a esos enemigos? Lo he pensado, pero no sé qué hacer. Hermano Yu, si fueras tú, ¿qué harías? Los mataría a todos. Ya basta de teatro, habla. ¿Qué juego estás jugando ahora? Exacto, ya hemos perdido suficiente tiempo, es hora de terminar esto. No me di cuenta de que el líder del pabellón ya había sido poseído. No es tu culpa. El Palacio de la Llama Púrpura es experto en estos juegos de escondite. Mientras tanto, la señorita Yang ya debe haber llegado al Valle de los Inmortales Caídos. En lo profundo. Yan Yinzu. Esta energía. ¿Acaso es? Alguien activó la gran formación de las 10 direcciones de sangre y alma. Exacto, no te lo esperabas, ¿verdad? Actuar en esta gran obra. Fue solo para este momento, el renacimiento del Palacio de la Llama Púrpura. Nada puede detenerlo ahora, ni siquiera tú. Puedes pararlo. ¡Qué palabrería! Hermano Yu, debemos detenerlos rápidamente. No hay tiempo. Yo, Yang Yinzu, juro que haré lo que sea, con tal de verte muerto. Lo haré con gusto. El gran Jiandao está a punto de resurgir. La venganza de la familia Yang finalmente se cumplirá. Así que todo esto ha sido obra de esta mujer. La leyenda dice que en lo profundo del Valle de los Inmortales Caídos hay un cadáver de inmortal. Resulta ser cierto. Es hora. El gran Jiandao está a punto de regresar al mundo. Jiandao.
Maldición. Es el cadáver de un cultivador en la etapa de tribulación. Si logran la posesión, el alma obtendrá directamente el poder de la etapa de tribulación. Para entonces, nadie podrá detenerlo. El gran Hyandao ha regresado. Debemos asegurarnos de que Fang Yu muera de la peor manera. Si esto continúa así, nuestro poder será absorbido por completo. Ya no hay tiempo para hacer nada. Resignencia. Convertirse en el alimento para el regreso del gran Hyandao. Y tú has vivido miles de años, simplemente prolongando tu vida, como mucho. Eres solo un peldaño para nuestro palacio púrpura de fuego. He vivido adormecido, viendo cómo mis amigos, uno tras otro, envejecen. Separaciones y muertes, repitiéndose una y otra vez. Con el tiempo, mi corazón se ha vuelto insensible. Sin alegría ni tristeza, sin propósito, sin esperanza. Pero ahora, todo es diferente. Siento que estoy vivo. Deja de hablar tonterías. Pronto estarás muerto. Imposible. Él es solo un guerrero innato. ¿Cómo puede tener una presión tan fuerte? Fang Yu, el destino no se puede desafiar. No puedes detener el plan de resurgimiento de nuestro palacio púrpura de fuego. ¿Por qué iba a detenerlo? Por muchos rezagos del palacio púrpura de fuego que vengan, los mataría a todos. Una poderosa onda. Hasta mis pelos se erizan. Espejismo lunar. Se dice que puede reflejar la energía del atacante. ¿De dónde sacó un artefacto de tan alta calidad? Por suerte, estaba preparado. ¿Divertido? Cada golpe que das es como golpearte a ti mismo. Fang Yu, ahorra tu energía. Ante el espejismo lunar, no puedes hacerme nada. Quedarás atrapado para siempre. Te haré quedarte atrapado para siempre. La estrategia de encerrar al enemigo, no luchar, desgastarlo fuerte para fortalecerlo débil. Ella quiere desgastar la voluntad de lucha del hermano Yu a través del espejismo lunar, para ganar tiempo para el renacimiento de Hyandao. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Vamos a destruir los huesos del inmortal. ¡Vamos! No permitiré que nada interfiera con el gran plan de venganza de la familia Yang. Dos insectos molestos. Fang Yu. Ahorra tu energía ante el espejismo lunar. No puedes hacerme nada. Esta barrera no puede ser exactamente igual a mi poder. La razón por la que no se rompe es que, al enfrentarme a mí mismo, no me atrevo a usar toda mi fuerza. Imposible. ¿Qué has hecho? Entra. He vuelto. Saludos, Gran Hyandao. La familia Yang está dispuesta a morir al servicio del Palacio Púrpura de Fuego. Al resucitarme, te recordaré como un mérito. Cuando mi Palacio Púrpura de Fuego domine los 9 reinos, tu familia Yang recibirá mi favor. Gracias, Gran Hyandao. Finalmente he vuelto. Y este cadáver de inmortal me ayudará a alcanzar directamente el periodo de tribulación. Gran anciano Hongjin. Hyandao no te ha decepcionado. Comencemos de inmediato. Revivamos el Palacio Púrpura de Fuego y restauramos su gloria. Fang. Señor Hyandao tiene poder divino. Tu hora ha llegado. El dolor de nuestra familia Yang te lo haré pagar 100, 1000 veces. Esta persona ya tiene la fuerza del periodo de tribulación. Hermano Yu, luchar contra él no garantiza la victoria. Fang Yu. Tú, pensaste que nuestro Palacio Púrpura de Fuego regresaría de esta manera? ¿Aún te resistes? Hermano mayor, esta mujer es bastante hermosa. Sería una pena que una mujer tan hermosa muriera. Hermano mayor, ¿qué tal si nosotros? Este día finalmente ha llegado. Los restos del Palacio Púrpura de Fuego deben morir. Fang Yu, ya no soy el de antes. En estos 2000 años, incluso cuando mi alma dormía, pensaba en cómo vengarme. Para mí, no eres más que una hormiga. El viejo perro Hongjin selló sus almas y las despertó después de 2000 años solo para agotarme.
porque sabía que mientras yo estuviera aquí, el Palacio Púrpura de Fuego nunca reviviría. Lástima que lo reduje a cenizas. Y no pueda ver su horrible muerte. Te mataré. ¿Qué onda espiritual tan aterradora? ¿Acaso esto es el poder del periodo de tribulación? Hermano Fang Yu es solo un cultivador del periodo de refinación de Yi. ¿Cómo puede un mortal enfrentarlo? Fang Yu, finalmente morirás. Finalmente vengaremos el dolor de nuestra familia Yang. Fan Yu, hace 2000 años eras del periodo de refinación de Yi. Y ahora sigues igual. No has progresado nada. ¿Ves? Esto es el poder del periodo de tribulación. No te apures, luego. Te haré sufrir un dolor extremo. Cielo y tierra destruidos. Ese golpe de Hyandao fue rápido como un rayo. Ni siquiera un gran poder del periodo de tribulación podría esquivarlo. Hermano Fang Yu lo esquivó. Fang Yu, muere. Ya terminaste de jugar. Ahora me toca a mí. ¡Qué rápido! ¿Cómo es posible? ¿De verdad es solo del periodo de refinación de Yi? ¿Cómo puede un simple cultivador del periodo de refinación de Yi vivir 2 o 3 mil años? Con un rostro que no envejece y un poder que rivaliza con el mío en el periodo de la tribulación. Fan Yu, eres un monstruo. No creas que tienes todas las ventajas. Para derrotar a un monstruo, la única manera es convertirse en uno. No dijiste. ¿Qué jurarías lealtad al Palacio de la Púrpura Llama? Sí, mi señor. Bien, entonces te daré una oportunidad. Mi señor. Solo la sangre de Jin Extremo puede ayudarme a absorber la perla del caos. Entrégame toda tu sangre. Púrpura llama del cielo y la tierra, que el caos se manifieste. En aquel entonces, el anciano Hong Jin perdió contra ti. Porque no tuvo la oportunidad de usar la perla del caos. Pero hoy, ya la he absorbido por completo. Es hora de ponerle fin a esto. ¿Lo ves? La perla del caos me ha convertido en un cuerpo inmortal. Ya estoy a medio camino de la inmortalidad, mientras que tú no eres más que un simple cultivador del periodo de refinación de Yi. No me esperaba que Hyandao usara la perla del caos para romper el periodo de la tribulación y convertirse en un inmortal. La diferencia entre un mortal y un cuerpo inmortal es abismal. Fang Yu, esta vez, puede que no sea su rival. En mis ojos, no eres más que un grano de polvo en los 3000 mundos. Hoy debo aplastarte para vengar la sangre derramada de mi palacio de la púrpura llama. Un cuerpo inmortal arrogante. Fue derribado de un solo golpe frente a mi hermano Fang Yu. ¿Acaso ha superado la existencia de un inmortal? Fang Yu debe ser ahora el cultivador del periodo de refinación de más fuerte. Han pasado miles de años. Y he escuchado a demasiadas personas decirme lo mismo. ¿No podrías darme algo nuevo? Bien, entonces diré algo que no has escuchado. En aquellos tiempos, cuando masacré a los discípulos de tu puerta del camino celestial, fue realmente placentero. Lloraban y querían huir. Pero con una sola llamarada púrpura, todos se convirtieron en cenizas. ¿No eres muy fuerte? ¿Por qué no saliste a salvarlos en ese momento? Confiaban tanto en ti, su líder. Cuando murieron, deseaban que aparecieras. ¡Qué lástima! Ni siquiera cuando se convirtieron en carbón apareciste. ¡Qué decepcionados estaban, cuánto te odiaban! Nunca cerrarán los ojos, incluso en el infierno te maldecirán. Y esa chica de buen cuerpo, que intentó salvar a la puerta del camino celestial, lamentablemente, también terminó muerta y su camino destruido. Arrodíllate ante los espíritus de los discípulos de mi puerta del camino celestial. Al espíritu de Ben Sulsuan. Arrodíllate. No puedes matarme, soy un cuerpo inmortal. No dejaré que mueras. Fan Yu, ¿qué estás haciendo? ¿No te encanta usar llamas púrpuras? Entonces te atraparé en mi formación. Quemado por el fuego escarlata por toda la eternidad. Ni como fantasma te perdonaré, Fan Yu. Déjame salir. He eliminado a todos los remanentes del Palacio de la Llama Púrpura. Buscaré la ley de la vida y haré todo lo posible para reviviros. Ya sea el nivel 10.000 o 20.000 de refinamiento de Yi. Os traeré de vuelta a este mundo.
Muchos recuerdos pasan por mi mente, la puerta del camino celestial. Len Sun Xuan. ¿Quién soy realmente? Esperaré a que vuelvas. Y entonces me casaré contigo.